Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 1 del mes de enero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no lo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Hermanos, vemos acá el primer desafío que tiene que enfrentar Saúl, una guerra con los principales enemigos, y la impaciencia de Saúl, el temor de Saúl, lo hace hacer sacrificios
lo hace hacer el holocausto, presentar ofrenda delante de Dios. Algo que no estaba destinado para que lo hiciera. Algo que no le correspondía al rey hacer. Para eso estaban los sacerdotes, para efecto de los sacrificios. Mas sin embargo, Saúl lo hace al momento en que llega Samuel, y hay una palabra que utiliza Samuel: locamente has hecho. Lo que hizo Saúl no fue bien visto delante de Dios, y a razón de eso le dice que ese día su reino iba a ser afirmado para siempre. Sin embargo, por la desobediencia que cometió, lo iba a ser cortado. Hermanos, tenemos que aprender. La palabra de Dios es para obedecerlas. Dejemos de actuar como nosotros queremos o como nosotros pensamos. Dios tiene una fecha, tiene un día, una hora en la cual sucederán las cosas. Muchas veces nos equivocamos y nos anticipamos a eso, porque es lo que nuestro corazón desea. Pero muchas veces el corazón de Dios está apuntando hacia otro lado. Y nosotros, por la prisa, hacemos como Saúl, locamente. Nos equivocamos, tomamos decisiones erradas y después vienen las consecuencias. Saúl perdió el reino. ¿Qué podemos estar perdiendo nosotros? ¿Qué bendiciones podemos estar perdiendo nosotros por hacer las cosas como nosotros queremos? Hacer las cosas como nuestra carne manda, no como Dios ordena. Tengamos cuidado, hermano. Empezamos un año 2025. Sabemos que vienen retos, sabemos que vienen batallas que vamos a tener que pelear. Sabemos que vienen desafíos. Vamos a enfrentar toda clase de cosas. Sin embargo, si obedecemos la palabra de Dios, si acatamos las órdenes de Dios, si damos el tiempo de espera a Dios, que todas las cosas van a llegar a su debido tiempo. Entonces vamos a ser bendecidos. Entonces Dios nos va a ver con buenos ojos por ser obedientes, no como le tocó a Saúl, ser desechado por la desobediencia. Hermanos, 2025, deseo de todo corazón que sea un año de mucha bendición. Un año en el cual vamos a enfrentar retos, pero tomados de la mano de Dios, vamos a vencerlos. Vamos a lograr cruzar, vamos a lograr alcanzar la otra orilla y ver las bendiciones y las cosas grandes y las cosas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido Cafecito para el Alma.